Hola, bienvenidos a otra sesión del curso de Inferencia Estadística. En esta clase discutiremos la ley de los grandes números en su forma débil y fuerte. Entonces, para motivar la llamada ley de los grandes números, me gustaría discutir un ejemplo que se usa como base en general para el cálculo de probabilidades empíricas en los cursos de estadística, y este es el siguiente. Por ejemplo, supongamos que yo realizo un experimento, E, es decir, por ejemplo, lanzar una moneda, ese vendría siendo el experimento, y a mí me gustaría medir la probabilidad de algún evento A. Por ejemplo, A podría ser el evento que la moneda sea cara. Ya, supongamos que a mí me gustaría calcular esta probabilidad, y lo que dice, digamos, esta ley empírica, o lo que en general uno utiliza para calcular probabilidades, es decir, que la probabilidad del evento A, si yo realizo el experimento n veces, se podría aproximar por la frecuencia relativa del evento A realizado después de n realizaciones del evento E. ¿Ya? Ya, esto se entiende de manera súper sencilla, por ejemplo, en el caso de la moneda, porque uno decía, a ver, ¿cuál es la probabilidad de que la moneda tenga, de por ejemplo, de que sea una cara? Y bueno, lo que uno haría sería, contaría la cantidad de caras dividida en la cantidad de ensayos, y lo que uno esperaría es que si la moneda no está cargada, uno esperaría que le diera esa probabilidad alrededor de un medio. ¿Ya? Ya, esto en general es lo que se llama el enfoque empírico a las probabilidades. Y en general, si es que uno no tiene información sobre el espacio en el que está trabajando, lo que conviene en general es realizar el experimento. ¿Ya? Ya. Entonces, cuando uno realiza, o sea, cuando uno revisa este enfoque empírico, surgen varias preguntas. En particular, ¿qué significa, digamos, que la probabilidad de A se parezca a la frecuencia? La segunda pregunta que aparece es, bueno, ¿por qué yo podría esperar este resultado? Es decir, que la probabilidad de A la pueda calcular simplemente contando la cantidad de veces que ocurrió el evento dividido por la cantidad de ensayos. ¿Ya? Esa es una pregunta súper importante. Y la tercera es, bueno, si esto ocurre de manera rápida o lenta. Es decir, tengo que hacer 200, 300 o 1000 lanzamientos para llegar a ver en un medio. ¿Ya? La verdad es que esto fue utilizado desde 1700, digamos, y la justificación apareció mucho después, y nosotros vamos a ver de dónde proviene esta, o cuál es la justificación matemática del llamado enfoque empírico, que corresponde justamente a la ley de los grandes números en su versión, y son consecuencias de la ley de los grandes números en su versión débil o fuerte. ¿Ya? Ya, entonces, antes de comenzar, necesito hacer algunos repasos de teoría de probabilidad. En general, cuando yo quiero calcular probabilidades, yo no puedo calcular la probabilidad de cualquier evento, y en general lo que uno trabaja es lo que se llama un espacio de probabilidad, donde el espacio de probabilidad consiste en un triple donde omega corresponde a lo que se llama el espacio muestral, ¿ya? Eso por lo general ustedes saben cómo se calcula el espacio muestral. F tiene que ser lo que se llama una sigma álgebra, ¿sí? Una sigma álgebra sobre omega. ¿Y cuál es la interpretación de la sigma álgebra? La sigma álgebra corresponde a los conjuntos a los cuales yo le puedo calcular la probabilidad. Eso en general, cuando yo trabajo con espacios muestrales discretos, pierde relevancia, porque la sigma álgebra va a corresponder justamente al espacio muestral, pero cuando yo trabajo con espacios muestrales que son un poquito más complicados, es necesario hacer la distinción. ¿Y qué es lo que significa que F sea una sigma álgebra? F es una sigma álgebra, sí, de partida F es un álgebra. ¿Y qué significa que sea un álgebra? Significa dos cosas. Primero, que
el espacio muestral pertenece a la sigma álgebra, acuérdense que la sigma álgebra es una colección de conjuntos. Así que en esta colección de conjuntos vamos a pedir que esté el espacio muestral. Y lo otro que vamos a pedir es que si dos conjuntos están en F, entonces la resta de conjuntos pertenece a F. ¿Ya? Eso es lo que significa que F sea un álgebra. ¿Ya? Entonces, eso es lo que es la definición de álgebra, y vamos a decir que F es sigma álgebra si F es álgebra y además, cada vez que yo tome una familia y si la siguiente inclusión vale, y si cada vez que yo tomo una colección numerable de elementos en esta sigma álgebra, entonces la unión de los A sub n sigue estando en la sigma álgebra. Es decir, es una álgebra en la cual cuando yo tomo uniones numerables sigue estando en la familia de conjuntos, ¿ya? Esto es muy importante, repito, esto es una teorización de lo que tiene, de dónde uno puede calcular probabilidades, y la gracia de la sigma álgebra es que es un lugar donde yo puedo calcular probabilidades. En general se aprendió cuando se desarrolló toda la teoría que yo no puedo considerar todos los subconjuntos del espacio muestral porque no es posible definir una probabilidad de manera única. Ya. Y vamos a pedir tercero, diremos que es un espacio de probabilidad si P es una función de probabilidad. ¿Y qué significa que sea función de probabilidad? Significa que esta función, la función probabilidad, está definida desde f, porque son, fíjense, a mí solamente me interesa calcular la probabilidad sobre la sigma álgebra, toma valores positivos y además tiene que cumplir las siguientes probabilidades. Obviamente la probabilidad de un evento siempre tiene que estar entre 0 y 1 para todos los elementos de la sigma álgebra, y vamos a pedir también que la probabilidad del espacio muestral sea 1. Además vamos a pedir que la probabilidad de una unión disjunta de conjuntos, es decir que si yo voy tomando los conjuntos no tienen intersección, y eso se anota como unión con un puntito al medio, es decir, es una unión disjunta, en realidad se escribe como la sumatoria de las probabilidades de todos los A sub n. ¿Ya? Entonces, esto es lo que se entiende por un espacio de probabilidad. Repito, la idea de un espacio de probabilidad es una teorización de dónde yo podría calcular una probabilidad. Por lo general, cuando yo trabajo sobre conjuntos discretos, por lo general uno trabaja directamente con la sigma álgebra, que es los subconjuntos de ómega. Pero cuando yo trabajo con espacios más complicados, tengo que escoger una sigma álgebra, y eso no es trivial. Así que vamos a trabajar con esto. Lo que ustedes tienen que entender es, omega es el espacio muestral, f es el espacio donde yo voy a calcular probabilidades, que es lo que se llama la sigma álgebra, y p es la probabilidad, que es lo que me dice cómo yo calculo la probabilidad que yo le asigno a cada conjunto. Y tiene que cumplir las propiedades que está acá. ¿Ya? Hago esta definición así, porque en general no se hace de esta manera en el curso de probabilidad, porque ustedes trabajan con cosas sencillas, pero cuando uno quiere trabajar con objetos un poco más complicados es fundamental poder hacer esta teorización. ¿Ya? Ya, ahora vamos a ver una desigualdad que es muy importante, que es lo que se llama la desigualdad de Chebyshev. Entonces, esta desigualdad de Chebyshev me dice, teorema del límite central es para la otra clase. Lo que me dice esta, la desigualdad de Chebyshev, es que si yo tengo una variable aleatoria con esperanza mu y varianza sigma cuadrado no nula, ¿ya? Entonces yo puedo estimar la probabilidad de que el x menos su promedio se desvíe del centro. Y esa probabilidad en general debería ser pequeña.
lo que estoy diciendo es que si, por ejemplo, yo tengo una variable aleatoria, ya, tengo mi variable aleatoria acá, por ejemplo, y acá tengo el promedio, mu, y yo me pregunto, ¿cuál es la probabilidad de, por ejemplo, que x sea, de que, por ejemplo, de que x menos mu sea mayor o igual que, por ejemplo, si tomo k igual a 2, de que x menos, y acá puedo tener, por ejemplo, mu más 2 sigma, y acá mu menos 2 sigma. Entonces yo le pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que x menos mu sea mayor o igual que 2? Lo que estoy preguntando, ¿cuál es el área de lo que está acá abajo? Es decir, y me dice, a ver, la probabilidad de que x menos mu sea mayor o igual que 2k, o sea, que 2 sigma, perdón, que justamente esta probabilidad que está acá, achurá, en realidad es menor o igual que, en este caso, la probabilidad que, voy a repetir, x menos mu sea mayor o igual que 2 sigma, es menor o igual que un cuarto. Es decir, me dice que cuando yo me trato de desviar del promedio, la probabilidad que yo debería obtener, si es que mientras más me desvíe, la probabilidad debería ser pequeñita. ¿Ya? Esta desigualdad es sumamente importante y nos va a permitir demostrar lo que se llama la ley débil de los grandes números. Y lo que me dice es que yo puedo estimar cuál es la probabilidad de desviarme del promedio. Ya. Esto es lo que se llama el teorema de Chebyshev. Entonces ahora vamos a hacer un par de definiciones. Teorema de límites centros para la otra clase. Y diremos, fíjense que como nosotros queremos ver, tal como yo les decía en el ejemplo, lo que nosotros veíamos que si yo iba calculando, realizando el experimento, lo que yo iba viendo es que, o lo que uno esperaría, digamos, es que la frecuencia se parezca, digamos, a la probabilidad, o en el caso cuando yo lanzo la moneda, lo que yo esperaría es que al lanzar la moneda y calcular la frecuencia, si la moneda está equilibrada, es que eso se fuera a un medio. Ya. Esa definición que está ahí, la verdad es que no es muy rigurosa, eh, y nosotros necesitamos, digamos, una definición concreta de convergencia en el caso de las probabilidades. Fíjense que nosotros tenemos la sucesión de variables aleatorias, y lo que a uno le gustaría ver es si eso converge a otra variable aleatoria. Pero hay que tener cuidado, porque yo no puedo mirar punto a punto la variable aleatoria, porque punto a punto yo puedo cambiar la variable aleatoria y siguen manteniendo, digamos, la misma variable aleatoria en puntos donde no tienen medida, digamos. Entonces vamos a hacer una definición y vamos a definir dos tipos de probabilidades, que son las probabilidades que van a aparecer en los teoremas de las leyes de los grandes números. La primera es lo que se llama la convergencia en probabilidad, y diremos, xn converge a x. En general esto se anota así, xn converge a x en probabilidad, y se denota de esta manera, tal como les decía, si para todo epsilon este límite es 0. Y lo que yo estoy midiendo en este límite, estoy diciendo, a ver, si el límite en el límite de la probabilidad de que xn menos la variable x sea mayor o igual que epsilon sea 0. ¿Ya? Lo que uno podría entender es que en realidad xn es igual a x, pero, o sea, la diferencia entre xn y x en realidad es pequeñita. Así es como uno lo debe entender. ¿Ya? Es decir, si yo tomo la variable xn, tomo la variable x y veo si hay alguna diferencia en probabilidad, la probabilidad en el límite, en realidad eso es 0. ¿Ya? Esto es lo que se denota en convergencia en probabilidad. Veremos otro tipo de convergencia que dice que xn converge casi seguramente si la probabilidad de que xn converja a x es igual a 1 siempre. ¿Ya? Eso significa que la cantidad de puntos donde xn no converge tiene un conjunto con probabilidad 0. ¿Ya? Y fíjense lo que estoy diciendo. Xn converge casi seguramente si todos los elementos en omega, tal que xn de omega converge a x de omega, tiene probabilidad 1. Por lo tanto, la probabilidad
la probabilidad del evento de todos los omega en omega, tal que xn de omega no converge a x de omega, eso acuérdense que eso puede significar dos cosas. Puede significar que xn no converja o que converja a alguien distinto. La probabilidad de este evento es cero. ¿Ya? O sea, por eso se habla de casi seguramente. En el fondo, la cantidad de puntos donde la xn no converge a x es muy pequeña. Es de medida nula, en este caso. ¿Ya? Así que aquí tenemos dos nociones de convergencia. Lo que nosotros vamos a ver es que estas dos nociones de convergencia dan origen a la ley de los grandes números en su versión débil y la ley de los grandes números en su versión fuerte. Ya. Ahora, la pregunta natural que uno se hace es ¿qué relación existe entre la convergencia casi segura, esta que está acá, y la convergencia en probabilidad? Bueno, la respuesta es que si xn converge a x casi seguramente, es decir, la cantidad de puntos donde xn no converge a x es de probabilidad cero, entonces necesariamente converge en probabilidad. ¿Ya? Así que esta probabilidad es como la convergencia casi segura es más fuerte que la convergencia en probabilidad, porque es lo que dice este teorema. Esta convergencia que está acá es como una especie de convergencia débil, entendiendo que acá yo estoy viendo que las diferencias sean pequeñitas, siendo que en el otro yo voy viendo que una converge en hartos puntos. Y esta que está acá podría entenderse como una especie de convergencia fuerte. Y de ahí va a provenir el adjetivo que uno le agrega a los teoremas. En realidad no es que esta sea la más fuerte que hay, sino que lo que estoy diciendo acá es que la convergencia en el fondo casi segura es mucho más fuerte que la convergencia en probabilidad, y de hecho la implica. ¿Ya? Tal como dice este teorema. O sea, si xn converge casi seguramente, entonces converge en probabilidad. Ya. Ahora vamos a ver una definición. Bueno, teorema de límites centrales para la próxima clase. Diremos que sea xn una sucesión de variables aleatorias integrables, ¿ya? Por integrable significa que la esperanza del módulo de xn, que eso es finito para cada n, ¿ya? Porque yo cuando integro una variable aleatoria, posiblemente, o podría pasar que la esperanza no sea finita. Pero acá uno habla de que son integrables si ocurre eso. Entonces dice, sea aquí en una solución de variable aleatoria integrable sobre un espacio de probabilidad, definamos en las sumas parciales como yo voy sumando el resultado de todos los valores. Lo que diremos es que xn satisface la ley débil de los grandes números si este promedio menos la esperanza de esta suma parcial partido por n converge en probabilidad a cero. O sea, esta convergencia es en probabilidad. Y además diremos que xn satisface la ley fuerte de los grandes números si Sn, es decir, las sumas parciales menos la esperanza de Sn, partido por n, converge a cero casi seguramente, lo que se nota así como CS. ¿Ya? Fíjense que acá lo que estamos haciendo, cuando yo calculo la expresión Sn menos la esperanza de Sn, partido por n, lo que estoy calculando es Sn partido por n, menos la esperanza de Sn partido por n. Y fíjense que lo que yo estoy calculando Sn es justamente, es como si fuera como el valor promedio de las realizaciones, y Sn partido por n es el promedio es la variable aleatoria promedio. Entonces lo que yo voy viendo es, ¿qué es lo que ocurre entre el promedio, a medida que voy aumentando el n, menos su esperanza? Y lo que yo veo en el fondo es que en el caso que se cumpla una ley débil de los grandes números, es que eso converge a cero en probabilidad, y en el caso de la ley fuerte de los grandes números, sí converge casi seguramente. ¿Ya?
Ya. Entonces, ahora tenemos, eso es lo que nosotros vamos a demostrar en esta clase, o sea, vamos a revisar, perdón, cuándo se cumple la ley débil de los grandes números y cuándo se cumple una ley fuerte de los grandes números. Les advierto que hay muchas variaciones de estos teoremas, especialmente de la ley fuerte bajo diferentes hipótesis, y lo que nosotros veremos son lo más clásico nomás. Entonces veamos lo que se llama la ley débil, perdón, esto ahí, la ley débil de Chebyshev. Lo que dice la ley débil es, dice, sea x n una sucesión de variables aleatorias independientes con varianza finita y uniformemente acotada, es decir, la variación de todas las variables aleatorias menor o igual que c, para todo n mayor o igual que 1. Entonces, xn satisface la ley de los grandes números, la ley débil de los grandes números. ¿Ya? Vamos a hacer la demostración porque en este caso la demostración es sencilla. Para ello vamos a tomar digamos, ¿cuánto se llama? La desigualdad de Chebyshev. Y la desigualdad de Chebyshev me dice la probabilidad de que la variable menos su promedio sea mayor o igual que k veces sigma es menor o igual que 1 partido por k al cuadrado, donde k es un número positivo. Esto es lo que se llama la desigualdad de Chebyshev. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer, lo que nosotros queremos, si queremos demostrar que xn satisface la ley débil de los grandes números, lo que yo tengo que demostrar es que para todo epsilon, el límite, cuando n tiende a infinito, de la probabilidad de xn menos, fíjense lo que está acá, debería ser la probabilidad de, y acá debería ser, perdón, la probabilidad de, a ver, veamos acá la definición. Claro, lo que yo quiero ver es que, a ver, voy a escribirlo de nuevo. Lo que yo quiero demostrar es que Sn partido por n menos la esperanza de Sn, eso es lo que quiero demostrar, converge en probabilidad a 0. Ya, y eso es equivalente a que, perdón, para todo epsilon mayor que 0, el límite de la probabilidad de la variable aleatoria xn menos la variable aleatoria x, es decir, el módulo de Sn menos la esperanza de Sn partido por n, que la probabilidad de que eso sea mayor que epsilon es justamente 0. Eso significa que converja en probabilidad. Ya. Entonces, si yo aplico la desigualdad de Chebyshev, bueno, vamos a escribir esto equivale a decir que para todo epsilon mayor que 0, o sea, yo quiero demostrar que para todo epsilon mayor que 0, el límite, cuando n tiende a infinito, de la probabilidad. Y acá lo que yo voy a tener es que el módulo de, esto se puede escribir con módulo de Sn menos la esperanza de Sn, mayor o igual que epsilon por n, y de hecho lo voy a calcular, perdón, y que eso sea igual a 0. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a usar es por Chebyshev, por la desigualdad de Chebyshev, lo que yo voy a tener es que la probabilidad de Sn menos la esperanza de Sn, y que eso sea mayor o igual que epsilon por n. Entonces recuerdo la desigualdad de Chebyshev, que es lo que estaba acá. Y fíjense que necesito hacer aparecer acá k veces la varianza. Entonces voy a hacer aparecer la varianza para poder escribirlo. Entonces esto va a ser la probabilidad de que sea Sn menos la esperanza de Sn
sea mayor o igual que epsilon por n dividido en sigma, en la varianza. A ver, lo voy a escribir así mejor. En la varianza de Sn por la varianza de Sn. ¿Ya? Y fíjense que este término que está acá, ahora vendría a ser el K que nosotros necesitamos, de la desigualdad de Chebyshev. Y por la desigualdad de Chebyshev, lo que yo tengo es que esto es menor o igual a 1 partido por K al cuadrado, que corresponde justamente a eh, corresponde justamente a corresponde a la varianza de Sn al cuadrado dividido en epsilon al cuadrado n al cuadrado. ¿Ya? Ya. En resumen, acabo de mostrar que para todo epsilon mayor que 0, la probabilidad que Sn menos su esperanza de Sn sea mayor o igual que n, que epsilon por n, perdón, es menor o igual que la varianza al cuadrado de Sn dividido en epsilon al cuadrado por n al cuadrado. ¿Ya? Pero ahora me falta calcular la varianza de Sn. Entonces noto que la varianza de Sn es la varianza de x1 hasta xn. Y acá yo noto que en este caso las variables xn son todas independientes. Por lo tanto, esto que está acá se puede escribir como la sumatoria de la varianza de los x y, desde igual a 1 hasta n. Y lo que yo sé es que en realidad la varianza de xn es menor o igual que c. Por lo tanto, esto es menor o igual que n por c. En definitiva, lo que yo tengo es que la varianza de Cn es menor o igual que, y de hecho acá acabo de cometer un error, me van a disculpar, porque en realidad acá lo que yo necesito no es la varianza, era el sigma. Necesito la raíz de la varianza. Eso es lo correcto. Por lo tanto, acá después debería quedarme la varianza al cuadrado. Ahí sí. Ya, entonces, bueno, voy a repetir. Estoy tratando de calcular acá la probabilidad de que Sn menos la esperanza de Sn sea mayor o igual que epsilon que n, y eso lo puedo estimar usando la desigualdad de Chebyshev. Y si miro la desigualdad de Chebyshev, lo que aparece acá es sigma, es la desviación, no la varianza. La desviación es la raíz de la varianza. Por lo tanto, lo que yo debería hacer aparecer acá es la probabilidad de que Sn menos su esperanza sea mayor o igual que k por sigma. Esto vendría a ser sigma. Y si ahora ocupo la desigualdad de Chebyshev, me queda que eso tiene que ser menor o igual que 1 partido por k al cuadrado, y eso es justamente la varianza de Sn dividido en epsilon al cuadrado en el cuadrado. Es decir, en definitiva yo demostré que para todo epsilon mayor que 0, la probabilidad de que Sn menos su esperanza sea mayor o igual que epsilon n es menor o igual que la varianza de Sn. Y ahora lo que yo me doy cuenta es que la varianza yo la puedo estimar. Como las variables aleatorias son independientes, la variable de Cn es la varianza de x1 más xn, y eso se puede separar en la sumatoria de las varianzas porque las variables son independientes. Y lo que yo sé es que las varianzas son uniformemente acotadas, por lo tanto esto es menor que c. Y si acoto todas las varianzas, las sumo, esto sería menor o igual que n por c. Por lo tanto, para todo epsilon mayor que 0, la probabilidad que Sn menos la esperanza de Sn sea mayor o igual que epsilon por n, eso es menor o igual que la varianza de Sn partido por epsilon al cuadrado n al cuadrado, y eso es menor o igual que n por c dividido en epsilon al cuadrado n, y eso es c dividido en epsilon al cuadrado y n.
Y lo que yo me doy cuenta es que este término que aparece acá, si es que yo tomo el límite, eso tiende a 0 cuando el n tiende a infinito. Por lo tanto, lo que yo demostré es que, por lo tanto, para todo epsilon mayor que 0, el límite, cuando n tiende a infinito, de la probabilidad de que Sn menos epsilon de S, o sea, la esperanza de Sn sea mayor o igual que epsilon por n, ese límite es 0. Y de hecho estimamos que la tasa de convergencia es del orden de 1 partido por n, y donde aparece el epsilon. Lo importante es que para todo epsilon esto tiende a 0. Y esto es justamente equivalente a decir que Sn, perdón, Sn menos la esperanza de Sn dividido en n tiende a 0 en probabilidad. Por lo tanto, demostrando así la ley débil de Chebyshev de los grandes números. ¿Ya? Ya. Todo este cálculo se basa fundamentalmente en la desigualdad de Chebyshev. De hecho, Chebyshev hizo un aporte súper grande a las probabilidades al introducir estas desigualdades y por lo tanto se reducían mucho los cálculos. Lo que vamos a ver a continuación es lo que se llama bueno, vamos a ver una consecuencia primero de esta ley débil y después vamos a ver la ley fuerte, que no vamos a dar la demostración porque no tenemos las herramientas suficientes, pero de todas maneras veremos cómo funciona y sus consecuencias más importantes. Entonces, un corolario importante de esta ley es lo que se llama la ley de los grandes números de Bernoulli. ¿Ya? Ya voy a decir el teorema de límites centrales para la otra clase. Y dice, sea Xn una sucesión de ensayos binomiales independientes con la misma probabilidad P de éxito en cada ensayo. ¿Ya? Si Sn es el número de éxitos en los primeros n ensayos, entonces Sn partido por n tiende a P en probabilidad. ¿Ya? Y de hecho creo que acá hay un error en este teorema, debería ser de ensayos de Bernoulli. De Bernoulli, independiente. Ya. ¿Cuál era un ensayo de Bernoulli? Un ensayo de Bernoulli era un ensayo en el cual yo realizaba un evento, perdón, realizaba un ensayo, y en este ensayo habían dos posibilidades. Una posibilidad era éxito con probabilidad P, y la otra posibilidad era fracaso con probabilidad 1 menos P. Por ejemplo, si uno define la variable aleatoria X, que sea el resultado de un lanzamiento de una moneda, lo que podría ocurrir es que yo voy a decir que la variable aleatoria va a ser un éxito con probabilidad 1/2, si es que sale cara, y un fracaso, si es que ocurre un sello con probabilidad 1/2. ¿Ya? En general, todos los ensayos de Bernoulli son ensayos donde hay dos resultados y a uno le asocia el éxito y al otro no. Otro ejemplo podría ser, supongamos, definamos la variable aleatoria de que uno mira el tiempo. Entonces uno dice, a ver, va a ser un éxito si es que hay sol, y eso ocurre con una cierta probabilidad P, y voy a hablar de fracaso si es que el día no está soleado, y en ese caso uno habla de, bueno, con probabilidad 1 menos P. Pero son resultados de esa forma. Entonces vamos a deducir el corolario, la ley de los grandes números de Bernoulli, a partir de la ley débil de Chebyshev. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como son una sucesión de ensayos de Bernoulli independientes, con la misma probabilidad P, independientes, con la misma probabilidad, vamos a definir la variable aleatoria xn como 1 si tengo un éxito. De hecho, en realidad es mucho más sencillo. Lo que yo tengo, como esta variable ya está definida, no tengo que hacer esto. Lo que va a ocurrir es lo siguiente. Tengo que ver que se cumplen las condiciones. Lo primero es que la esperanza de cada uno de estos ensayos
la esperanza de un ensayo de Bernoulli es justamente P, ¿ya? Y además la varianza, eso lo pueden revisar del curso de probabilidad, la varianza de un ensayo de Bernoulli es simplemente P por 1 menos P, ¿ya? Entonces, lo que tenemos es xn, una sucesión de ensayos de Bernoulli independiente, y si miro la ley del débil de Chebyshev, dice, sea xn una sucesión de variables aleatorias independientes, hasta ahí vamos bien, con varianzas finitas y uniformemente acotadas, ¿ya? Las varianzas, nosotros vemos que todas las varianzas valen P por 1 menos P, y por lo tanto son todas uniformemente acotadas por una constante C, mayor que P por 1 menos P, así que se cumple la ley débil de los grandes números. ¿Qué es lo que dice la ley débil de los grandes números? Es que Sn, por la proposición ley débil de Chebyshev, me dice que Sn menos la esperanza de Sn partido por n converge en probabilidad a 0. Ya. Y esto que está acá es equivalente a decir que Sn partido por n menos la esperanza de Sn partido por n converge a 0 en probabilidad. Y eso es equivalente a que Sn partido por n, y notemos que la esperanza de cada una de estas variables xn es p, pero Sn es la suma de n de estas variables, por lo tanto esto sería menos n por p dividido en n, y eso converge en probabilidad a 0. Por lo tanto esto es equivalente a que Sn partido por n menos p converge en probabilidad a 0, y esto es equivalente a decir que Sn partido por n converge en probabilidad a p. Por lo tanto, fíjense que lo que nosotros tenemos es que si yo realizo el ensayo de la moneda, en probabilidad yo converjo al valor de la probabilidad del éxito. Lo cual hace sentido, porque uno esperaría este resultado en el caso del lanzamiento de la moneda. ¿Ya? Ya, y esto es una consecuencia de la ley débil de Chebyshev. Ya, ahora veremos teoremas que son un poquito más fuertes, que requieren un poco más de trabajo, que son lo que se llaman la ley fuerte de los grandes números. Entonces la primera, que no vamos a demostrar, que se nos escapa un poco del curso, es lo que se llama la primera ley fuerte de Kolmogorov, que dice, sea n una sucesión de variables aleatorias, independientes e integrables. Acuérdense que el concepto de integrable significa que la esperanza del módulo de xn de cada una de ellas es finita. Tal es que esta serie, es decir, si yo sumo las varianzas de xn partido por n al cuadrado, eso es menor que infinito. Lo que me dice esto es que las varianzas de cada una de las variables, en el fondo, no puede crecer tan rápido, ¿ya? De hecho, si crece más rápido que n al cuadrado, esta serie que aparece acá divergería, ¿ya? Por lo tanto, me dice que la varianza no puede crecer tan rápido. Lo que me dice entonces es que si se cumple esta hipótesis sobre la varianza, entonces xn satisface la ley fuerte de los grandes números, ¿ya? Y de hecho, vamos a ver, ya. Y de hecho, si uno mira, en realidad todo tiene que ver con la varianza. Y si se fijan, cuando la varianza crece muy rápido, es difícil que uno pueda demostrar que, que la sucesión converge a su promedio, digamos. Esa es un poco la idea. Ya. Vamos a ver un corolario de esta ley fuerte, y dice, corolario, sea n una sucesión de variables aleatorias, independientes y uniformemente acotadas, es decir, todos los valores de la sucesión son menores que una constante, entonces xn satisface la ley fuerte de los grandes números. Entonces veamos cómo se puede demostrar esto a partir de la primera ley. Demostración. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que necesito demostrar que esta serie que está acá, ¿sí? Ahora dice, sea n una solución de variable aleatoria independiente y uniformemente acotada, es decir, existe una constante tal que xn es menor o igual que c para todo n, entonces xn satisface la ley de los grandes números.
Entonces, para eso vamos a calcular, vamos a ver si acá qué es lo que ocurre con la varianza de xn, ¿ya? Y la varianza de xn se define como la esperanza de xn al cuadrado menos la esperanza de xn al cuadrado. Perdón, y acá hay un cuadrado que debería estar adentro. Eso es la varianza. ¿Ya? Lo importante es que si xn es acotada, lo que voy a tener es que esto debería ser menor o igual que la esperanza de c al cuadrado más, y acá voy a acotar, en vez de por menos lo voy a acotar, o de hecho simplemente podría llegar y decir eso, y eso es menor o igual que la esperanza de una constante en la constante, así que esto es menor o igual que c al cuadrado. Es decir, todas las varianzas son uniformemente acotadas. Y por lo tanto, si yo calculo la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de la varianza de xn partido por n al cuadrado, eso corresponde, es menor o igual que la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de c al cuadrado partido por n al cuadrado, y eso es c al cuadrado por la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de 1 partido por n al cuadrado. Ya, y esta integral, o sea, esta sumatoria que aparece acá es lo que se llama la sumatoria de Dirichlet, y justamente vale pi cuadrado sexto. La verdad es que uno puede mostrar por criterios de convergencia de series que esta serie converge, y la verdad es que en este caso no nos interesa el valor que tenga, lo importante es que esto sea finito. Si se fijan, esta hipótesis que está acá es justamente la hipótesis que se tiene en el caso de la primera ley fuerte del teorema de Kolmogorov. Así que eso demuestra el corolario. Es una consecuencia directa de la primera ley fuerte de Kolmogorov. Ya. Veamos un ejemplo importante, y dice, que también es una consecuencia de la ley fuerte, dice, consideremos una sucesión de ensayos binomiales. Ya, la verdad es que acá esto no debería ser binomial, debería ser de Bernoulli, porque son ensayos de éxito o fracaso, independientes con probabilidad P sub n de éxito en el enésimo ensayo. ¿Ya? Es decir, si xn es el indicador de éxito en el enésimo ensayo, entonces xn es una sucesión de variables aleatorias independientes y uniformemente acotadas. Por lo tanto, Sn partido por n menos P sub 1 más P sub n, me faltó un P sub n, converge a cero casi seguramente, donde Cn es igual a la suma de las variables xn, es decir, y esto es una de las cosas que discutimos al principio de la clase, la frecuencia relativa de éxitos de en n ensayos independientes menos la frecuencia relativa esperada converge a cero casi seguramente cuando n tiende a infinito. ¿Ya? Veamos por qué esto es así. Entonces lo que notemos es que xn es justamente la variable, vamos a escribir en azul, xn es la variable 1, ¿sí? Si es que ocurre un éxito, y 0 si no. Lo que me dicen es que cada una de estas variables tiene una probabilidad P sub n de éxito. Es decir, la esperanza de x sub n es justamente Pn, P sub n. Por lo tanto, y lo que yo me doy cuenta es que estas variables xn siempre son menores o iguales que 1. Es decir, son uniformemente acotadas. Y si miro el corolario anterior me decía que si las variables eran uniformemente acotadas, entonces inmediatamente, bueno, y si eran variables aleatorias independientes y uniformemente acotadas, entonces se cumple la ley fuerte de los grandes números. Así que como hay uniformemente acotadas y además son variables independientes, ¿ya? Lo que tengo es que se cumple, por el corolario, se cumple la ley la ley fuerte de los grandes números. Entonces, por el corolario, por el corolario, lo que yo debería tener es que Sn
menos la esperanza de ese n partido por n converge a 0 casi seguramente. Eso es por la ley fuerte, digamos, el corolario que vimos. Ya, vamos a desarrollar un poco. Fíjense que esto que está acá es equivalente a decir Sn partido por n menos, y ahora la esperanza de Sn es la esperanza de cada una de las variables, y la esperanza, perdón, la suma de cada una de las esperanzas, y eso es justamente P sub 1 hasta P sub n dividido en n, y eso estoy demostrando que converge a 0 casi seguramente. ¿Ya? Ya. Fíjense que esto es una consecuencia de la ley fuerte, ¿ya? Y lo importante es la interpretación que uno tiene. Ups. Bueno, parece que hay problema. La interpretación que uno tiene acá es la siguiente, es decir, en este caso, parece que algo raro le está pasando a esto. Ya, ahí se arregló. Entonces, lo importante es la interpretación, que en este caso yo tengo experimentos que son de éxito o fracaso, y lo que acabo de mostrar es que cuando yo calculo la frecuencia relativa de éxito en el ensayo independiente, menos la frecuencia relativa esperada, eso converge a 0 casi seguramente. ¿Ya? Y ahí esto es una consecuencia, digamos, de la ley fuerte de los grandes números. Ya. Vamos a ver otra ley fuerte, que se llama la ley fuerte de Kolmogorov, y dice, si hay quien una sucesión de variables aleatorias independientes, idénticamente distribuidas, eso significa que todas tienen la misma ley, son la misma variable aleatoria, y además que son integrables, significa que la esperanza del módulo de la variable es igual, es finita. Y además vamos a pedir que la esperanza de xn sea igual a mu, entonces x1, el promedio partido por n, converge a mu casi seguramente. ¿Ya? Esto es un poco lo que uno esperaba. Si tengo un experimento, donde yo voy realizando un experimento, y calculo el promedio, yo esperaría que se fuera, digamos, o sea, si voy calculando el promedio, yo esperaría que se fuera el promedio de todas las variables. Y esto es lo que se llama la ley fuerte de Kolmogorov. ¿Ya? Ya. Es importante notar que acá las variables aleatorias son independientes, pero son idénticamente distribuidas integrables, con la misma esperanza. Entonces acá tengo que x1 más xn partido por n converge a mu casi seguramente. Ya. Un corolario importante, que vamos a ver por qué es importante, es lo que se llama la ley fuerte de Borel, que es de 1909, que dice, sea xn una sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, tales que la probabilidad de xn sea igual a 1, que eso vale p, y la probabilidad de que xn sea igual a 0 es igual a 1 menos p, entonces s sub n dividido en n converge a p casi seguramente, donde Sn es simplemente la suma parcial. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que nosotros vamos a ver que esto se puede ver como una consecuencia de la ley fuerte de Kolmogorov, y en el fondo lo que tengo que hacer acá es definir una variable aleatoria, de tal manera que, bueno, de hecho, la verdad es que en este caso es fácil ver que todas tienen promedio P. De hecho, la esperanza de xn, como xn toma dos valores en probabilidad, la esperanza de xn debería ser el valor que toma con 1, con la probabilidad de que xn sea igual a 1, más 0, por la probabilidad de que xn tome el valor 0, por lo tanto esto sería igual a p. Por lo tanto, la esperanza de todas las variables aleatorias es la misma, son independientes, idénticamente distribuidas, y en este caso el mu, lo voy a escribir aquí en verde, el mu debería ser igual a p. Así que es digamos,
Bueno, de que sea integrable eso sale directamente, o sea, yo puedo calcular la esperanza del módulo de xn, y eso es justamente, digamos, p. Igual sigue siendo p y es finito, así que esa hipótesis se cumple naturalmente. Así que puedo aplicar el teorema de la ley Fuerte-Kolmogorov, y efectivamente me dice que x1 más xn justamente es Sn, partido por n, converge a p. Y ahí eso demuestra la ley fuerte de Borel. Ya, este teorema tiene un valor histórico, porque en realidad todos estos teoremas, digamos, de convergencia fueron apareciendo en casos particulares y de ahí se fueron viendo hasta el caso más general, que es lo que vimos acá. Pero en su momento, el corolario de la ley fuerte de Borel fue súper importante porque permitió justificar un teorema que venía siendo usado hace bastante tiempo y que en el fondo nos da esta idea de cuando uno calcula frecuencias. ¿No? En el fondo justifica por qué el método empírico te dice calcula frecuencias para aproximar probabilidades. Entonces, vamos a ver lo que se llama, por alguna razón no está funcionando bien el OneNote, pero no importa. Ya, ejemplo, la ley fuerte, que se llama, vamos, o sea, como una aplicación de la ley fuerte, vamos a ver lo que se llama la ley empírica del azar, y dice, consideremos un evento asociado a un experimento E, por ejemplo, lanzar una moneda, tal que su probabilidad de ocurrencia de A, cuando se realiza E, es probabilidad de A. Si el experimento es realizado independientemente n veces y fn de A es la frecuencia relativa de ocurrencia de A, en los n ensayos, entonces fn de A converge a la probabilidad de A casi seguramente. Y ahí se justifica lo que uno entiende, esto de cuando yo lanzo y voy calculando, o sea, cuando yo realizo el experimento y calculo frecuencia, lo que yo obtengo es que esa convergencia de la probabilidad es casi seguramente. Es decir, la cantidad de puntos donde eso no ocurre, donde esa convergencia no se tiene, es de medida nula, es decir, o de probabilidad cero. Ya, vamos a ver que esto es una consecuencia de, de la ley fuerte de Borel, ¿ya? Y por eso la importancia. Entonces, fíjense que en la ley fuerte de Borel, lo que yo tengo es una sucesión de variables aleatorias con la misma distribución, y me interesan dos eventos, que algo ocurra y que algo no ocurra, ¿ya? Y en el fondo, lo que yo tengo es que en ese caso, el Sn dividido en n es justamente la frecuencia, y ahí estoy pidiendo que eso converge a p. Entonces vamos a ocupar eso acá. Vamos a definir la variable xn como 1, 0, y estoy pensando en el ensayo enésimo, y vamos a decir que vale 1 si es que A ocurre en el ensayo enésimo, y 0 si no. O sea, yo, por ejemplo, me gustaría saber cuál es la probabilidad de que al lanzar, por ejemplo, no sé, un chinche, este caiga de cabeza o de canto. Entonces, vamos a decir que me interesa saber, por ejemplo, la probabilidad de que el chinche caiga de cabeza. Entonces, yo voy a decir, si el chinche cae de cabeza, digo 1. Si cae de canto, 0. O así. Por ejemplo, yo puedo tirar el evento que sea. Yo realizo el experimento y me interesa saber si algo ocurre o no. Y a partir de esto puedo definir esta variable 1, 0, que de hecho la esperanza de xn es justamente, toma el valor 1 cuando ocurre A, más 0 cuando A no ocurre. Es decir, la esperanza de xn es justamente la probabilidad de A. Y por la ley fuerte de Borel, lo que yo tengo es que además todos estos experimentos se realizan de manera independiente, así que por la ley fuerte de Borel, lo que yo tengo es que Sn partido por n converge a P, que la probabilidad de éxito en este caso es P de A, pero si nosotros contamos, Sn es justamente x1 hasta xn. Y lo que yo voy diciendo es que si si x1 por ejemplo ocurrió, conté 1, si x1 no ocurrió, conté 0, así que Sn justamente cuenta la cantidad de veces, que A ocurrió en los n, que A ocurrió en los n ensayos.
Por lo tanto, si es que yo divido Sn partido por n, es decir, estoy contando la cantidad de veces que A ocurrió, dividido en n, eso es justamente la frecuencia relativa de A. Así que la ley fuerte de Borel, que es la que está acá, me dice que la frecuencia relativa, perdón, esto es debería anotarlo así mejor, la frecuencia relativa f sub n de A, me dice que f sub n de A converge a la probabilidad de A, y recuerden que esta convergencia es casi segura. Eso significa que la cantidad de puntos donde esa convergencia no ocurre es de probabilidad 0. ¿Ya? Ya. Así que con esto vimos la ley de los grandes números, digamos, que es un tema súper importante, es un temazo, porque de hecho cuando uno comienza trabajando en probabilidades, lo que uno hace es, hay varios enfoques. Está el enfoque, digamos, empírico, que quiere decir que yo aproximo las probabilidades usando frecuencias, y esa justificación viene dada por justamente esta ley empírica del azar. Hay otro que es el método axiomático de Kolmogorov, pero la verdad es que ese método axiomático te dice cómo yo calculo las probabilidades, pero igual yo tengo que volver, digamos, a buscar de alguna otra manera las probabilidades. Y además está el método, el enfoque de equiprobabilidad, que en el caso que yo asumo que el espacio muestral tiene equiprobabilidad. Entonces, en realidad, casi todos los métodos que yo necesito para calcular probabilidades, necesito esta ley empírica del azar. Casi siempre termino volviendo a lo empírico. Y de hecho, cuando yo quiero calcular probabilidades, es justamente lo que se hace. Así que, bueno, repasen estos conceptos, la convergencia en probabilidad y la convergencia casi segura. Las repito porque son importantes. Están acá. Diremos que xn converge a x en probabilidad si para todo epsilon el límite de la probabilidad de xn menos x es mayor o igual que epsilon, o sea, de que ese límite es 0, es decir, si yo voy viendo la probabilidad de que xn menos x sea mayor o igual que una cantidad fija, eso tiene probabilidad 0 en el límite. Y uno habla de convergencia casi segura si es que la cantidad de puntos donde la convergencia no ocurre, eso tiene probabilidad 0. ¿Ya? Bueno, en la clase que sigue vamos a ver el teorema del límite central, que es otra de las herramientas y que le dan un sustento teórico a la teoría de la estadística. ¿Ya? Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por todo.